Venga, señor Rodríguez. Después me plantea lo que me quiere decir, señor García Ramos. Señor Rodríguez. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Me alegro. Bien. Estudiando presupuesto para poder hablar. No como otro. Señora Presidenta, señoría, vuelvo a insistir en una premisa que me parece relevante. Creo que la situación política española hace difícil mayorías parlamentarias para aprobar el presupuesto en tramitación. Insisto en ello porque si eso se consolidara, algunos se quedarían sin discurso. Sería malo para la economía española, malo para la gente y malo para Canarias. Cierto es que el proyecto en tramitación es francamente mejorable en sus parámetros canarios. Digo eso porque creo, desgraciadamente, que la situación no favorece este asunto. Y vuelvo a repetir, han anunciado enmiendas a la totalidad PP, Ciudadanos, PDK, Esquerra Republicana de Cataluña y Coalición Canaria. Si esto se consolida, la semana que entra estaremos hablando de otros problemas seguramente más graves. Lo digo para que no eleven al altar de todo lo posible asuntos que a lo mejor se quedan en nada. Nosotros sostenemos que esta ley de presupuesto tiene elementos muy positivos que nosotros defendemos. El más importante es la fiscalidad. Nosotros siempre hemos defendido aquí, en 8 enmiendas a la totalidad a los presupuestos de la derecha canaria, progresividad. Más ingresos para poder dar más servicios. Siempre lo hemos defendido. Y el proyecto de ley de presupuesto en tramitación toca, con criterios de progresividad, 2 impuestos importantes, que es el de sociedades y el IRPF. Y estamos de acuerdo. Es cierto que el artículo 64 no discrimina alguna de las figuras tributarias de Canarias y, por lo tanto, debe ser corregido. Pero nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en la tasa por las transacciones digitales o por el comercio digital. Y estamos de acuerdo en la tasa por las transacciones de capital o de acciones. Estamos de acuerdo. La fiscalidad retrata a un gobierno. Quien quiere gasto social tiene que introducir ingresos. De manera, y esto es determinante en cualquier política presupuestaria. Sin ingresos no hay gasto. Y aquí se retrata a todo el mundo. Mientras allí se suben los ingresos para poder subir pensiones y vivienda, aquí se rebajan para quedar bien con los de siempre. Por lo tanto, ahí nosotros estamos bastante de acuerdo. Estamos de acuerdo en haber aumentado el 0,5% del déficit y por eso votamos a favor de aumentar el déficit, porque daba 6.000 millones más de margen al gasto público español, desde las pensiones a las comunidades autónomas que tienen más dificultades, también al resto de las políticas públicas. Estamos de acuerdo, otros se opusieron. Nosotros estamos de acuerdo con la orientación social del presupuesto en tramitación. Nos parece bien seguir aumentando las pensiones porque nos parece de justicia. Nos parece bien aumentar las perras para vivienda, aunque exigiremos singularizar algunas partidas para Canarias. Nos parece bien el 59% de incremento de la ley de dependencia porque tenemos un problema gravísimo ahí y nosotros a la cabeza del problema. Todo eso nos parece bien y lo vamos a defender porque es la política que nosotros compartimos, que siempre hemos defendido. Antes de las concreciones que creo yo que este presupuesto tiene que mejorar en su trámite parlamentario. 2 consideraciones. Yo tengo cierta experiencia política, menos que otros, pero cierta experiencia política y he conocido responsables a lo largo de los últimos años. Y voy a recordarles solo a un ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que había sido comisario europeo, que había sido ministro de Agricultura, que había visitado Canarias 25 o 30 veces, y yo recuerdo un día, una cena en un restaurante cerca del Congreso, que le tenía que explicar algunas de nuestras singularidades fiscales y económicas. Porque se hace difícil para la gente del territorio continental entender nuestras cosas, muy difícil. De manera que a mí no me sorprende, y tengo varias fuentes de información, no me sorprende la incomprensión,
la falta de habilidad y de conocimiento sobre las singularidades canarias por parte de los responsables continentales españoles. Pasa siempre, sean de la Liga Comunista Revolucionaria, sean del Partido Popular o sean del Partido Socialista. Y la historia está llena de incomprensiones de lo que esto representa, de lo que esta tierra representa, de su historia, de sus singularidades aduaneras, fiscales, económicas, del problema condicionante del transporte. Hay que explicarlo 1.000.000 de veces. Es cierto que para explicar las cosas hay que sabérselas, ¿no? Y no siempre hemos tenido aquí gente que sepa explicar nuestras singularidades. Y no me refiero a ninguna etapa en concreto. Que cada uno se apunte a lo que les corresponde. Y esas cosas ocurren. Y yo sé que en los nuevos equipos dominan a veces más las estructuras funcionariales que los dirigentes políticos, porque son recién llegados, porque no conocen la historia, porque no se han leído nunca la historia de Canarias, porque no conocen nuestras leyes diferenciadas. Y entonces se imponen los intereses de los grupos funcionariales que tienen mucho poder en todos los países del mundo y también en España. De manera que, reconociendo la fiscalidad de este presupuesto, reconociendo su orientación y vocación social, reconociendo que no dispone de 6.000 millones que hubiese sido deseable y que lo boicotearon el Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria. Creemos que con estos créditos, con esta propuesta de ley en tramitación, cabe sensibles mejoras en las singularidades de Canarias. Ahora se está reuniendo en este momento con esta señora ministra de Hacienda, mi compañero Pedro Quevedo y mi compañero Fermín Delgado. Yo me voy a guiar mucho por lo que ellos me digan. Yo no fui a esta reunión porque teníamos esta sesión hoy aquí y porque es suficiente con la presencia de Pedro Quevedo y Fermín Delgado. No les quepa la menor duda. Más que suficiente. Y tendremos información. Pero yo no digo que los asuntos canarios se vayan a resolver. Lo que digo es que los vamos a pelear. Y los vamos a pelear como lo hemos peleado en etapas anteriores en las enmiendas parciales. Porque si las enmiendas a la totalidad anunciadas por todos los que he dicho se concretan, se acabó la ley de presupuesto. Y se acabó el cuento. Y se acabó la campaña electoral sobre este asunto. Porque se quedarán sin muñeco al que darle. Yo deseo que no prosperen las enmiendas a la totalidad para tener la oportunidad en enmiendas parciales de corregir el presupuesto. Porque yo tengo que decir, para recordar a la gente del Partido Popular, que sabe que tenemos una excelente relación personal, que Rajoy en el año 12, 13, 14, 15 y 16 se olvidó dónde estaba Canarias. Nunca en la historia de la democracia se trató tan mal a esta tierra. Ni plan de empleo, ni plan de infraestructura educativa. Nos restó el 75% del plan de carretera. ¿Y sabe cuándo cambiaron? Cambiaron cuando nos necesitaron. Y entonces vino la mirada hacia el sur. Y entonces vino el plan de empleo, el plan de infraestructura educativa, el tema de carretera, el 75%, el 100%, la pobreza, el agua de riego agrícola, los seguros agrarios y un largo etcétera. Porque los propusimos nosotros. Los propusimos nosotros, convencimos, explicamos y condicionamos. Y esa es la realidad. De manera que sobre el pasado, pocas lecciones de quien, teniendo poder, nunca nos atendió y solo nos atendieron cuando corresponde. Espere, que voy a... Ya lo sé que a usted no le importa, pero quienes nos están siguiendo sí, porque no se nos entiende. Yo sé que usted eleva el tono y sigue en lo suyo, que está bien, pero los que están... Creo que el espacio de la palabra es para respetarnos nosotros. Sí, oye, estoy de acuerdo. Muchas gracias, señoría. Espere. Ni los gritos, ni las campañas, ni nada. Solo me preocupan los problemas de la gente. Ahora, ustedes tienen derecho a escuchar y, por supuesto, cuando les toque, hablan. No puede ser algunos olvidos, algunas incomprensiones y algunas interpretaciones del Gobierno de España que deben ser corregidas en el trámite de enmienda. Nosotros vamos a pelear por ello. El artículo 64 se tiene que modificar. Hay que salvar las singularidades fiscales de nuestro REF. Yo creo que la reserva de inversiones, el artículo 26, las zonas especiales están salvadas. Pero hay problemas con la deducción de inversiones, a temas audiovisuales, hay problemas con la deducción a determinadas, a la I+D, etcétera. Y eso lo tenemos que corregir. Hasta ahora, en términos políticos, el Partido Socialista Obrero Español ha dicho que eso es un error y se va a corregir y será deseable que así sea. El artículo 95 y 96 se tiene que cumplir. Vamos a contabilizar, como siempre, las inversiones regionalizadas.
Vamos a contabilizarlas como siempre. No voy a entrar al detalle, que habrá tiempo. Habrá tiempo. Se tienen que cumplir y las partidas del REF tienen que aparecer. Tienen que aparecer porque son de justicia, porque son derechos consolidados. Tenemos que conseguir los 30 millones de pobreza. Tenemos que conseguir los 8 millones de agua de riego agrícola como mínimo. Tenemos que conseguir pasar el POSEI adicional de 15 a 23 millones porque es lo que está acordado y autorizado por la Comisión Europea. Tenemos que conseguir las ayudas a los seguros agrarios. Tenemos que conseguir los servicios de banda ancha que tenían 5 millones y que deben repetirse. Tenemos que conseguir recursos para infraestructuras turísticas. Tenemos que conseguir, en definitiva, un conjunto de políticas que hoy están excluidas y que yo creo que son olvidos, incomprensiones, falta de habilidad, lo que ustedes quieran, pero lo tenemos que conseguir. Y nosotros lo vamos a pelear. Lo vamos a pelear, reconociendo las ventajas de la política fiscal, de la orientación del presupuesto y siendo conscientes de las limitaciones de gasto público que tiene el Gobierno español, entre otras cuestiones, porque algunos impidieron que se dispusiera de 6.000 millones más, nosotros vamos a tratar de que esas enmiendas recuperen este presupuesto para que no solamente sea un buen presupuesto en lo social, en lo fiscal, sino también sea un buen presupuesto para Canarias, respete el régimen económico y fiscal y respete los derechos consolidados. Y digo, en el presupuesto anterior conseguimos, Nueva Canarias, 30 millones para la pobreza en el 18, que están pendientes algunas cosas, y 11 en el presupuesto del 17. 41 millones. ¿Sabes cuánto aumentó el Gobierno de Canarias en los 4 años de legislatura el presupuesto de la pobreza? 11 millones, 4 veces menos. Tuvimos que recurrir al presupuesto estatal para responder a la política más grave y más seria que tiene esta tierra, que es la desigualdad social que tiene Canarias. Y conseguimos 41 millones de Madrid y aquí, en los 4 años, 11 millones. Esa es la apuesta por los problemas reales y esas son las contradicciones en las que... Un minuto más, señor Rodríguez. Si el presupuesto sigue su trámite y logramos corregirlo, porque si no lo corregimos, nosotros no lo votamos. Nosotros no votaremos un presupuesto que se olvide de la pobreza en Canarias. No votaremos un presupuesto que se olvide del agua de riego agrícola. Es más, si hay manifestaciones, estaría a la cabeza de las manifestaciones porque es que lo conseguimos nosotros escuchando al sector agrario. Vamos a pelear por los derechos que hemos consolidado y que hemos peleado nosotros como nadie. Por lo tanto, si eso se corrige, tendrán nuestro aplauso y, por supuesto, nuestro voto, porque las coincidencias con el Partido Socialista Obrero Español en la política, en la orientación de la política, es alta, hasta el punto que nos presentamos juntos a las elecciones y hoy está exhibiendo mis compañeros a la ministra de turno el programa que compartimos, que dice todo esto que yo estoy hablando aquí. Todo esto está en el programa con el que nos presentamos con el Partido Socialista en el año 15 y espero que se cumpla y hay tiempo, si se supera el trámite de enmienda a la totalidad, para que este presupuesto también haga justicia con Canarias y con el conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para la señora consejera para